el agradecimiento al Comité Olímpico de Guatemala por la invitación para contar un poquito de una aventura que empezamos en Costa Rica, a inventar el agua tibia, y digo para el agua tibia no para bajar el piso de nuestro proyecto, sino para que vean que no es nada imposible y que el efecto, de una vez lo voy diciendo, del recurso económico no es el limitante para empezar a trabajar en materia de actividad deportiva, recreación y deporte. Así que si arrancamos con la presentación, todo empezó la aventura en un proyecto del Ministerio de Seguridad Pública que se llama en materia preventiva Sembremos Seguridad. Costa Rica llegó a descubrir de que el deporte, la recreación y la actividad física son elementos fundamentales en la prevención de la violencia, que es el mecanismo por el cual podemos hacer de que un chico, en lugar de estar en el mundo del narcotráfico, pueda llegar a más bien a ser un deportista de alto rendimiento. Pero todos podrían decir, eso le corresponde a la fuerza pública, en el caso nuestro, que es la Policía Nacional, le corresponde al Ministerio del Deporte, pero nos empezamos a dar cuenta de que los municipios teníamos un rol fundamental, y hasta me atrevo a decir que es el rol primario, y es el principal responsable, y es los espacios públicos y las zonas verdes. Antes de iniciar la presentación, quiero tomarme unos minutos sobre el tema del diseño de los espacios públicos. No soy arquitecto, pero sí tengo formación en urbanismo social de Colombia, que fue el país al que fuimos a ver en algún momento. Y no sé si ustedes detectan que a nivel centroamericano se da mucho los diseños de los espacios públicos, pero de corte colonial, muy del tema del cortejo. No sé si recuerdan en aquellos tiempos de la colonia que eran las personas muy bien vestidas de clase que iban a cortejar a los espacios públicos. Y si ustedes se dan cuenta, ese cortejo en los espacios públicos hizo que el diseño de los espacios públicos básicamente sean de peatonalidad y siempre descargan en una parte céntrica. Y en aquellos mobiliario urbano bonito donde uno se sentaba, luego evolucionan donde le decían a uno que uno podía ir con la novia, con el novio a comerse un helado, etcétera, etcétera. Hoy los espacios públicos ya no son así, también lo descubrimos y han evolucionado. Y post-COVID también evolucionaron, porque ahora las personas quieren hacer actividad deportiva, quieren hacer actividad física. Y entonces en Costa Rica empezamos a trabajar en ese cambio arquitectónico del espacio público, de un espacio público del cortejo a un espacio público más bien enfocado al tema de la recreación, la actividad física y la actividad deportiva, pero de manera inclusiva. No sé si ya tenemos la presentación para poder ver algunas imágenes que nos vayan a permitir. Pasamos. Muy bien, como les decía, tal vez la anterior, inició todo por un programa de seguridad pública. Ahí la Policía Nacional, pues somos un país que también tiene los mismos fenómenos a nivel centroamericano en temas de narcotráfico, de inseguridad. Y entonces fue donde en algún momento fuimos a tocar la puerta y le dijimos, los municipios somos actores fundamentales en este proceso. Tenemos policías, sí, claro que tenemos policías, pero en la parte preventiva nos va a ahorrar un montón de policías a futuro y un montón de acciones preventivas. Y entonces ahí como organización, y aquí viene una parte importante, como estructura federativa de los alcaldes de Costa Rica, dijimos, vamos a impulsar, vamos a meternos en este proyecto a ver cómo empezamos a colaborar para también hacer el cambio de paradigma en los actores políticos, y empezamos a crear en junio del año pasado el Centro Municipal de Urbanismo Social. ¿Por qué? Aquí tal vez para las personas que nos acompañan de los municipios o los que nos acompañan a nivel virtual, al empleado público y al empleado municipal se le va el día a día en los trámites y demás. Y entonces la formulación de proyectos nos cuesta mucho. Y en ese proceso nos dimos cuenta que especialmente para los municipios lejanos del gran área metropolitana, fenómeno que también sucede en Guatemala, se quedaban rezagados en la formulación de proyectos de actividades deportivas y de seguridad pública. Entonces tuvimos que crear este centro, ¿verdad? Que es un centro más de carácter técnico, conformado multidisciplinario por un arquitecto director, trabajadores sociales, diseñador gráfico. Ahora les cuento por qué un diseñador gráfico. Politólogos, comunicadores, que le permitieran al municipio generar el proyecto, pero tampoco es simplemente la asistencia a la municipalidad. Es que también en el proceso de la formulación del primer proyecto permita que el municipio genere su propia capacidad técnica.
aprendiendo del equipo técnico que nosotros tenemos formados previamente. Pasamos a la siguiente diapositiva y empezamos a ver la parte más conceptual. Y aquí es donde viene el tema donde los actores políticos tienen que enfocarse, los inversionistas y demás. La seguridad pública tiene que verse como un concepto macro. La seguridad pública no solo es el tema de la policía, el tema represivo. Esa parte nos podemos enfocar en la seguridad ciudadana, sistemas carcelarios, la parte penal, la parte juzgativa, la policía. Luego viene la seguridad humana. No recuerdo cuál de las presentaciones anteriores a esta hablaban del principio de la felicidad del ser humano. Entonces hay que buscar la seguridad humana. La seguridad humana pasa por tener vivienda digna, espacios públicos dignos, deporte digno, recreación digna, trabajo digno. Y aquí empiezo a aterrizar también el tema de la Agenda 2030, porque se empieza a convertir en una oportunidad para empezar a ver los fenómenos de manera integral. Y por eso tal vez en mi participación en el foro hablaba de que a veces confiamos extremadamente en Centroamérica en la coordinación interinstitucional, pensando que sentarnos todos en una mesa se va a resolver. El problema es que nos sentamos todos, yo vengo representando una organización, el otro una organización, y no se ven los fenómenos de manera integral. Y por no se ven de manera integral, terminamos todos invirtiendo de manera aislada en un territorio, entonces gastamos más recursos y hay menor impacto. Y eso nos lleva al punto de la salud pública o la seguridad pública. Y en el caso de Costa Rica, el sistema de salud recae sobre el Ministerio Rector, que es el Ministerio de Salud, y la Caja Costarricense del Seguro Social. Recuerdo cuando inicié con esta presentación con los alcaldes de Costa Rica, me decían, pero Jonathan, un momento, es que nosotros que tenemos que ver con salud, no tenemos clínicas, ¿usted qué va a proponer? Yo en aquel momento pensé que me iba a quedar desempleado, porque según ellos pensaron de que yo iba a proponer de que se abrieran clínicas y demás. No, no, es el concepto de que la salud pública inicia desde el momento en que yo tengo una vida activa. Y cuando empecé a señalarle a los alcaldes, a cada uno, el tema de la data, de que su municipio, la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares y que el municipio no tiene que tener en administración un hospital, una clínica, sino más bien espacios públicos inclusivos, recreativos, empezaron a darse la moda en los municipios de instalar los gimnasios al aire libre. Que cuidado también, a nivel arquitectónico tampoco significa agarrar las maquinitas, pum, ponerlas. Porque eso nos puede generar un círculo vicioso más bien de inseguridad ciudadana. Luego les explico por qué. Más adelante se los voy a explicar por qué. Y aquí entonces es importante donde empieza el diálogo con la comunidad. ¿Qué quiere hacer la comunidad? Yo vengo de un país que almuerza, desayuna y cena fútbol. El fútbol es súper céntrico, pero, y yo también lo soy, tengo que reconocerlo. Pero se ha venido rompiendo un paradigma a partir de algo fundamental, y aquí creo que los comités olímpicos empiezan a jugar un rol fundamental y los ministerios del deporte. ¿Quién en su vida de niño no ha tenido un referente, un superhéroe o un deportista? O sea, posiblemente en este momento, en este salón, entra Keylor Navas y yo me bajo de aquí y adiós la presentación porque voy a ir a buscar el autógrafo de él. Siempre tenemos un referente, siempre existe un referente. Se vienen las Olimpiadas el año pasado y Costa Rica, a pesar de empezar un país pequeño, tuvo una destacada participación. Logramos tener un referente en BMX con un diploma olímpico, Kenneth Tencio. Se desató ahora en diciembre, en Navidad, la venta de bicicletas porque todos los niños querían ser Kenneth Tencio. Pero la pregunta, yo padre de familia puedo comprar la bicicleta para que mi hijo sea un potencial BMX, pero si cuando sale con la bicicleta no tiene infraestructura pública adecuada, ¿qué voy a hacer? Voy a frustrarlo y empezamos en ese mecanismo y ahora sí inverso, donde no estamos generando efectivamente una inversión y más bien estamos desanimando desde una actividad recreativa un posible deportista de alto rendimiento. Y ahí es donde los municipios juegan un rol fundamental en la salud pública. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo lo hacemos? Porque bueno, de toda la parte filosófica muy bonito, pero la pregunta es, ¿cuál es la receta? Que en esto no hay recetas, pero la que nosotros estamos empleando por ahora está basada en 4 pasos sencillos. Esto es más para efectos municipales, pero todos deberían integrarse. Lo primero es una lectura integral del territorio. El doctor que nos expuso, el sociólogo al inicio de este congreso de la Universidad de Islandia,
de Irlanda, perdón, nos hablaba de basar la gestión en evidencia. Y a veces pecamos en la administración pública de que el jefe, en este caso el alcalde, hagan tal cosa, tengo un compromiso por allá, perfecto, y se termina haciendo una infraestructura pública que luego no tiene sostenibilidad en el tiempo, nadie la utiliza, termina generando inclusive un problema de afeamiento de la ciudad y más bien genera una expulsión de las personas de ese lugar. Un círculo súper vicioso, súper complejo, que luego recuperar eso cuesta el triple de dinero. Entonces dijimos, no, aquí hay que hacer un tema para poder convencer a la parte política, a los alcaldes, que es bastante complicado, ¿verdad? Porque viene Jonathan, que más bien es, en términos de rango inferior a los alcaldes, decirme qué tengo que hacer. No lo voy a decir yo, lo va a decir la data. ¿Cuál data? Esto es importante también, atención en esta parte. En Costa Rica tenemos un Instituto de Estadística y Censo como lo tiene Guatemala. Data muy bonita, perfecto. Y el organismo de investigación judicial y el Ministerio de Seguridad Pública generan también data. Y el Ministerio del Deporte genera también data. Y la Caja también genera data. Pero todo está por aparte. Dedicamos un profesional, en este caso una compañera en administración pública, y simplemente en un plazo menos de un mes haga todo el barrido de cuáles fuentes existen en Costa Rica de información segregado a nivel municipal, y luego de eso va a determinar cuáles se actualizan periódicamente. Y con base en eso empezamos a jugar con el cruce de información. Desde el ente contralor, desde los ministerios, y empezamos a generar una gran base de datos. Pero la data especialmente delictiva, lo que me demuestra a mí es los eventos que ya sucedieron. A cuánta gente ya se le robó, cuánta gente ya está en la cárcel por narcotráfico. Y ahí es donde viene un cambio en la receta. El Ministerio de Seguridad Pública, en un programa que es el que se llama Sembremos Seguridad, dijo, nosotros vamos a nivel preventivo a no solo seguir trabajando con esa data policial, sino que vamos a levantar mediante una estrategia que tienen, que fue un proceso de benchmarking que se hizo con Medellín y la cooperación internacional, específicamente el INL de Costa Rica, empezó a invertir. Y es que la misma policía, el mismo uniformado, empezaron a medir la percepción de la seguridad de las personas. Y vean qué curioso, a pesar de que yo les digo, podemos agarrar toda la data, tener el mejor sistema de bases de datos, tener en un GIS geolocalizada toda la información, pero cuando las personas hablan, el resultado es distinto. Y lo decía en el panel, de 82 cantones, 76 nos dijeron que el principal problema de seguridad en Costa Rica y en su territorio es la falta de espacios públicos y la falta de iluminación de esos espacios públicos. No era que les robaban, no era que les hurtaban, estaban pidiendo espacios públicos. Con mucho más razón si nos hizo la necesidad de tener un arquitecto paisajista que conociera el tema municipal, la administración de proyectos a nivel municipal. Y entonces cuando combinamos la data dura, estadística, con la data de las personas, nos genera una lectura tan interesante del territorio que empezamos a comprender los fenómenos como equipo técnico. Y eso nos lleva al segundo punto. Una vez todo graficado, tabulado, todo muy bonito a nivel técnico, nos sentamos con la comunidad. Así con un foro como este, pero con una diferencia. La demanda del espacio público no es la misma de un niño, de un joven, de un adulto mayor. Porque si ustedes le preguntan a Jonathan qué quiere de un espacio público, yo le voy a decir, hagamos 25 canchas de fútbol, ¿verdad? Todos tenemos demandas distintas, pero los espacios tienen que ser inclusivos. Entonces, las consultas ciudadanas, que es el segundo paso, los hacemos por aparte. Nos sentamos con los niños, con los jóvenes, con los adultos y con los adultos mayores. Con los niños y con los jóvenes lo hacemos inclusive a nivel, lo hacemos a nivel de juegos, de carácter muy pedagógico. Es muy difícil que un niño le diga a usted qué quiere hacer, ¿verdad? Porque tras de eso tiene el temor de que personas desconocidas, tenemos personas en el equipo técnico que están formadas como trabajadores sociales para trabajar con población vulnerable, y entonces de manera muy lúdica, por medio de juegos identitarios de su cantón, pueden ver cuáles son esas necesidades y empezamos a percibir. Y nos encontramos unas cosas impresionantes. Tal vez productos de unos estados muy patriarcales, en el caso de Costa Rica, la queja de los niños y de los jóvenes, lástima que no puedo reproducir los videos, pero luego les doy la referencia para que los vean,
Ellos mismos lo dicen en las entrevistas. Vinieron los adultos y nos quitaron las canchas, los marcos de fútbol y no nos dieron derecho de decir nada. Vieras qué impactante es escuchar eso de un niño que diga, los adultos me quitaron, los adultos me hicieron. O ver una joven de alto rendimiento de voleibol de un municipio rural decir, nunca nos habían escuchado hasta ahora que hacemos este proceso. Y entonces ya ahí la parte política, por así decirlo, se echa para atrás, porque entonces el político no se va a comer el pleito de decir voy a hacer en contra de lo que dice la población. Cuando más bien, interesantísimo, hemos pedido a los alcaldes y a los policías que nos acompañen a las consultas, y el alcalde termina jugando y todo el asunto, y terminan sorprendidos porque empiezan a encontrar una validación política por parte de la misma comunidad. Ven al alcalde como el alcalde de traje que está en el escritorio. No, ahora está con la comunidad. Y eso le ha generado una confianza a la población y por supuesto a la parte política para continuar con el tercer punto, que es el análisis y el desarrollo de productos. ¿Sí? Ahí ya vendrán 3 específicos. Intervenciones físicas, que en intervenciones físicas hago un hincapié. En Costa Rica tenemos demasiada infraestructura física. Somos muy ciudad, pero no ocupamos ser más ciudad, ocupamos ser más sociedad. Entonces, no nos pongamos a inventar de que vamos a hacer nueva infraestructura, sino más bien recuperar la que ya tenemos. Porque si no empezamos en un problema de gestión, donde encontramos infraestructura pública que está insostenible, y voy otra vez con el círculo, me vuelve a generar un lugar feo, un lugar cerrado, ocupado por el AMPA, un problema de inseguridad, una expulsión del espacio público, y entonces no estamos haciendo básicamente nada. Ya les voy a enseñar en unas fotografías cómo es que lo hacemos y luego lo presentamos ante el Consejo Municipal, ante el alcalde y ante la misma comunidad. Y vieras qué interesante, porque como ellos participaron del segundo punto, cuando llegamos a presentar los renders y los productos ya concretos, en media exposición empiezan. Yo dije eso, yo lo puse. Y ahí empieza el tema del apropiamiento, que esa es otra parte fundamental. ¿Quién a nivel deportivo, por el espíritu competitivo que tiene el ser humano, no está apropiado de su equipo de fútbol o del equipo en el que funcionan? ¿Cuántos no siguen aquí al Real Madrid o al Barcelona a nivel de fútbol? Bueno, yo soy del Real Madrid. ¿Ah? ¿Quién no le va al Municipal o quién no le va al Comunicaciones? Disculpe, pero sí, soy de la Liga Deportiva Alajuelense, el archirrival de Saprissa en Costa Rica. Y ustedes se han dado cuenta que todo a nivel deportivo y a nivel institucional, también los logos siempre van del lado izquierdo. ¿Y qué tenemos al lado izquierdo? El corazón. ¿Y qué hacen los deportistas apenas ganan? Un beso al corazón, ¿verdad? Entonces también hay que trabajar con esa parte emotiva. Recuerden que el ser humano tiene la parte racional y la parte emotiva. Y eso también hay que trabajarlo, no solo la parte racional. Pasamos a la siguiente para empezar a ver ya algunos productos. Aquí esto es un resumen de la famosa receta, que no es receta. Promover la seguridad humana mediante el enfoque de urbanismo social en la gestión municipal por medio de planes integrales. ¿Por qué digo planes integrales? Porque fue donde la Agenda 2030 se convirtió en un potenciador de esto. Los fenómenos tienen que verse de manera integral. Yo no puedo llegar a esta presentación a decir, este proyecto es del objetivo número 7, del indicador número 3. No, la Agenda 2030 es el mecanismo para empezar a ver y abordar los fenómenos de manera integral. Y entonces, ¿cuáles son nuestros ejes de trabajo? La recuperación de espacios públicos, la apropiación de la identidad local, lo que les explicaba del corazón, del tener eso apropiado, la reactivación económica. Descubrimos el agua tibia en Costa Rica, el deporte, la recreación y la actividad física son generadores de economía, ahora post pandemia. Y entonces tenemos inclusive un caso de un proyecto que elaboramos nosotros, se hizo una intervención como de menos de $100,000 en recuperación de un espacio público, se le generó identidad, ahora se le está generando contenido social y la próxima semana se va a dar la primera feria del molusco en Costa Rica, de un cantón, de un municipio que ha sido pues golpeado por la pandemia y va a ser generador de la reactivación económica. Un partido de fútbol
Un partido de fútbol es reactivador de la economía, un partido de cualquier otra cosa, de cualquier disciplina, de la misma actividad física, porque al final yo hago cualquier actividad física y requiero hidratarme, luego comerme, etcétera, etcétera. Y entonces eso ha funcionado como reactivador económico en la célula más específica, que es el municipio. A veces la reactivación económica se ve bajo los conceptos meramente macroeconómicos de importaciones, exportaciones a nivel gubernamental, pero en la base de la comunidad tiene que verse como el potenciador de todos los negocios que se generan alrededor. Y efectivamente ahí viene el retorno y la inversión de la que hablaba el señor Philip Müller en el panel anterior. Y no simplemente la inversión de que aquí viene la persona con el capital privado, que viene en jet privado, a poner tanta plata. Y por eso fue donde dije que se convirtió a nosotros hicimos una inversión, donde entonces el principal inversionista es la comunidad, porque ponen mano de obra, ponen materiales y terminan ellos haciéndolos y con esto pues se apropian del lugar. Ahí también trabajamos el tema cultural y los elementos diferenciadores cantonales. En cada municipio donde llegamos le preguntamos qué los diferencia del resto de municipios. Y empiezan, es que el municipio de La Par tiene algo muy feo, pero nosotros tenemos algo muy bonito, las playas, esto y lo otro. Si se apropian de eso identitario, de eso identificador, empiezan a potenciarlo. Ahora les voy a enseñar un caso específico al respecto. Y aquí viene también el tema de la importancia de la actividad física, el deporte y la recreación en el eje de trabajo. A pesar de que esto es un proceso de muy corto plazo, porque como les decía, el Centro Municipal de Urbanismo Social arrancó apenas a trabajar en julio del año pasado, empezó en julio. En noviembre hubo Asamblea Nacional de Alcaldes y la primera instrucción que hubo en asamblea fue: Jonathan, modifique los estatutos para que la actividad física, deportiva y recreativa esté en los estatutos de la organización. Usted como director ejecutivo tiene que ser un eje transversal del trabajo. ¿Ok? Y eso nos ha llevado a la siguiente diapositiva de que esto es fundamental, pero que no lo satanicemos. A veces en ese tipo de foros, la coordinación interinstitucional como base fundamental de la gestión pública, etcétera, etcétera. Y voy de nuevo, la coordinación interinstitucional es muy bonita, nos vemos las caras, intentamos hacer mayor esfuerzo, a veces se crean hasta planes de trabajo, pero al final al cabo yo vengo a cumplir un plan operativo de mi institución. Son los objetivos institucionales, no de la población, específicamente de la centralidad. A nivel municipal también nos pasa, ¿verdad? Entonces, aquí hicimos también otra conversión del orden. Primero formulamos los proyectos con la comunidad. Ya formulados con la comunidad, ustedes no saben la potencia que tiene un proyecto formulado por una comunidad y luego sentarse con todos esos actores a decirles: aquí está el proyecto de la comunidad, ¿qué van a poner? Y entonces nos sentamos con el INL de la Embajada de los Estados Unidos, que es nuestro principal cooperante y también ha sido hasta autor intelectual de todo este trabajo a nivel no solo metódico, sino de trabajo con la comunidad. El Instituto Costarricense del Deporte es nuestro brazo derecho y nuestro brazo izquierdo, porque desde las alcaldías descubrimos que la actividad deportiva, más que un tema de potenciar la parte económica, era un tema fundamental para la prevención de la violencia, pero fundamental. La academia hay que involucrarla, pero aquí fue algo muy curioso. En el caso nuestro, yo tenía pendiente el establecer una reunión con las casas académicas, pero como ya veníamos trabajando con el proyecto, se daban redes sociales, videos, página web, y un día pues simplemente recibí una llamada y me dijo: es que el señor rector de la Universidad de Costa Rica, que es la universidad más grande del país, quiere reunirse con usted. Entonces me alisté todo el asunto y me fui con el equipo técnico. Le expusimos el proyecto y lo primero que me dijo fue: sí, hay que firmar convenios y demás, pero empecemos a trabajar ya. Inclusive él mismo me obligó a que pusiera el logo de la Universidad de Costa Rica y eso está permitiendo de que hoy, a esta misma hora en la que estoy yo exponiendo, está el equipo técnico trabajando con todas las escuelas de la Universidad de Costa Rica para focalizar el trabajo comunal universitario en los territorios, pero con base en el proyecto y la demanda ciudadana. Porque a veces la academia peca en llegar al territorio a ofertar sin escuchar la demanda. Este proyecto hizo esa reversión. El Ministerio de Seguridad Pública para nosotros es fundamental porque es el que nos levanta todos los datos sobre el tema perceptivo de las personas. Eso inclusive hizo que se evolucionara para este año a un nuevo modelo de gestión policial. Vean ustedes lo
grande y magnífico que es el tema de la seguridad pública. Ahora los policías en Costa Rica ya no van a estar divididos por cuadrantes, sino por nodos demandantes y se van a ir moviendo conforme la actividad y los fenómenos se empiecen a mover. Pero tras de eso, la policía dijo, nosotros también queremos meternos en la actividad deportiva y recreativa. Y la policía junto con el Instituto Costarricense del Deporte empezaron a crear las ligas atléticas municipales, donde los propios policías son entrenadores en zonas vulnerables en materia deportiva. Así que no solo lo que hacemos nosotros en materia urbana funciona, hay que hacer una cooperación interinstitucional. El Ministerio de Educación Pública en Costa Rica, no sé si es ese mismo fenómeno en Guatemala, pero las escuelas y colegios en Costa Rica solo funcionan para dar clases de lunes a viernes. A partir del viernes a las 5 de la tarde están totalmente cerradas. Y por un diseño de nuestras ciudades, normalmente las escuelas y los colegios siempre están en los cascos muy urbanos. La iglesia católica, la plaza, la escuela o el colegio. Entonces nos empezamos a dar cuenta que las escuelas y los colegios son lugares de encuentro. En Costa Rica solo una vez se utilizan, 2 veces, como lugares de encuentro, que son para las elecciones municipales y las elecciones nacionales, que por cierto tuvimos el domingo pasado. Ustedes no saben la calidad de sociedad que se arma cuando las personas un domingo entran a la escuela. Desde los que ya somos un poquito viejitos y decimos, yo estuve en esa aula, ¿verdad? Yo no voy a votar ahí todo, tengo años de no venir aquí. Empieza esa parte emotiva de pertenencia porque yo estudié aquí, yo estudié allá. Usted llega a Europa, por ejemplo, y en Europa las escuelas y los colegios son administrados en su gran mayoría por los municipios. Entonces funcionan también para reuniones, funcionan como albergues cuando hay alguna catástrofe climatológica. Solo en Costa Rica no funcionan así. Entonces nos fuimos a tocar la puerta del Ministerio de Educación Pública y les dijimos, señores, venimos a exponerle nuestro proyecto. ¿Y qué tenemos que ver en eso? Queremos que se abran las escuelas y los colegios los fines de semana. Si los municipios no tienen, no sé, $1.000.000 para crear infraestructura, ya tenemos infraestructura pública y empezamos a crearle valor público a la infraestructura pública de manera coordinada. Y ya estamos logrando de que va a ser la primera experiencia donde un municipio de carácter rural que no tiene los recursos económicos para hacer un complejo deportivo pueda utilizar las instalaciones de una escuela los sábados y los domingos, porque esas instalaciones sí tienen una canchita de fútbol, una canchita de básquet, tienen aulas para dar clases y demás, y que sea utilizada para la comunidad y no solo para dar las clases del Ministerio de Educación Pública. Es parte también del pecado de nuestros sistemas centralistas, donde efectivamente ya hay que ir a tocar puertas, ¿verdad? El Patronato Nacional de la Infancia, los adultos ya tenemos un marco de valores que va a ser muy difícil que se nos cambie. Dicen los sociólogos que en la primera y segunda etapa de socialización del ser humano es donde efectivamente tenemos que incidir. Y ahí estamos haciéndolo con el Patronato Nacional de la Infancia, para poder hacer las consultas con los niños específicamente, con el Instituto de Fomento de Asesoría Municipal, que es el INFOM de Guatemala. ¿Por qué con el IFAM nosotros tenemos una relación? Porque en las municipalidades en Costa Rica maneja en los municipios solamente el 2% de todo el presupuesto nacional. Somos bastante pobres a nivel municipal en Costa Rica. Entonces tenemos que acudir a temas de créditos. Y el Instituto de Fomento de Asesoría Municipal es una banca segundo piso. Pero no se trataba tampoco de que llegara a prestarle plata a los municipios, sino que como el retorno no solo es económico de estos proyectos, sino también el retorno es de carácter social, las tasas de interés sean diferenciadas para este tipo de proyectos. Porque si empezamos a ver la prestación de plata pública a sector público, no tendría ningún valor público el que se esté comercializando como en la banca pública. Y bueno, ahí en los últimos logos, la Organización Panamericana de la Salud, que trabaja en convenio directamente con la NAI, en la promoción de una iniciativa que se llama Ciudades Amigables con las Personas Adultas Mayores. A nivel arquitectónico en Costa Rica, las personas adultas mayores son totalmente excluidas de los espacios públicos por temas de accesibilidad, especialmente por temas de niveles. Ahora les voy a enseñar un poquito las fotitas, son totalmente a nivel nuestros proyectos, precisamente para buscar la inclusividad no solo de los niños, sino también de las personas adultas mayores. Y hoy por hoy tenemos certificados algunos municipios, 19 municipios de 82, como ciudades amigables con las personas adultas mayores, y ha pasado por un tema de infraestructura y hasta se han capacitado de manera interinstitucional con cooperación internacional, nacional, el Ministerio de Salud en esa iniciativa. Y la fuerza pública, porque el trabajo tiene que ser articulado en la comunidad. No se trata de que llegue el arquitecto, el trabajador social. Vieras qué interesante cuando uno llega a la comunidad a trabajar, al tallercito,
Y sí, llega el trabajador social y llega el arquitecto, pero también llega el uniformado. Y llega el uniformado, pero sin el arma. Y empieza a participar con los niños y jóvenes. Es que a mí me parece esto, a mí me parece esto. Pero señor policía, es que vieras que allá estaba pasando tal cosa y empieza a generarse una sinergia comunitaria que no se estaba dando nunca, porque el policía simplemente nada más va al acto delictivo que se le denuncia y listo. Y ahí es fundamental el trabajo de fuerza pública que está haciendo en materia preventiva. Pasamos a la siguiente y empezamos ya a ver algunas imágenes para ir terminando esta intervención. Esto es un espacio público en un cantón rural, lejos de la costa. Lamentablemente la fotografía georreferenciada pues no hace ver más que muchos árboles. Ahí ven un techo que es un anfiteatro, pero si logran ahí un poquito más detallar, no sé si pasamos a la siguiente diapositiva, ahí podrán ver cómo converge el centro que les mencionaba y los canales de la infraestructura, el típico espacio público de cortejo, ¿verdad? Entonces, cuando nos fuimos a trabajar con la comunidad, porque ese fue el espacio que nos dio la data, donde había mayor actividad delictiva, la misma gente lo identificó como el de mayor actividad delictiva, dijeron, no, no, queremos actividad deportiva. Y entonces lo que se propuso fue esto. Pasamos a la siguiente. No sé si denotan un cambio bastante grande. El anfiteatro va a pasar a ser un espacio multiuso de actividad deportiva. Y el círculo que tiene alrededor, resulta que las personas adultas mayores dijeron que a ellos les encantaba caminar, pero que el parque no era caminable. Todo está siendo a nivel, tiene la parte cultural, pero vean que el centro del espacio público es la actividad deportiva. Y no necesariamente en un complejo deportivo. Pasamos a la siguiente, porque ya me sacaron la tarjeta roja. Ahí ustedes lo están viendo. Esta imagen la puse para que puedan ver un poco el fenómeno también de la circularidad en el tema de los diseños. Aquí estamos en un tipo escuela. Aquí estoy yo, allá están ustedes. Pero si hubiéramos estado en un círculo, posiblemente la dinámica hubiese sido distinta, ¿verdad? Esos son también conceptos que estamos trabajando para hacer un poco más de comunidad. Pasamos a la siguiente diapositiva. Tiene mucha emotividad para mí, porque, no, para mí no, para todo el equipo con el que trabajamos y para el mismo alcalde. Eso es una zona fronteriza con Nicaragua, totalmente vulnerable. 11,000 personas viven en ese lugar. Cuando hicimos la consulta y llegamos a la oficina y empezamos a tabular, le digo a la compañera que tabula, ¿y el lugar favorito? Porque se les pregunta cuál es su lugar favorito. Casi el 100% de las personas contestaron que su lugar favorito era la casa de habitación. Yo vengo de ciencias sociales y le dije al trabajador social, pueden averiguar cuál es el fenómeno, por qué la casa. No creo que sea, tal vez llueve mucho, no sé. Y resulta que cuando fuimos a revisar el territorio y hablar con algunos de ellos, ¿por qué la casa de habitación? 11,000 personas en una zona fronteriza viven sin un espacio público. No existe un solo espacio público. Y cuando llegué y se lo planteé hacia el alcalde, me dice el alcalde, yo tengo ahí una plata, vamos a modificarla para ir a comprar un terreno. Nos fuimos donde la familia que vive al frente y dijo, yo vendo ese terreno, ese que ustedes están viendo ahí, el terreno, lo vendemos. Y como ese terreno era de un señor que querían inmortalizar y el señor había muerto por su liderazgo comunal, perfecto, la negociación salió así. Y entonces nos fuimos a hacer esto. Un espacio pequeño, vea, ese espacio es mucho más pequeño que este salón. Y la comunidad nos pidió actividad deportiva, nos pidieron un planché, como se le dice en Costa Rica, una losa multiuso para patinar, para jugar fútbol, para jugar baloncesto. Y entonces se les hizo, pero vean que también tiene la parte de cortejo. Y vean que seguimos con el tema circular para pacificamiento y socialización de las personas. A veces en los espacios públicos encontramos mobiliario que se da en la espalda. Allí no. Seguimos a la siguiente diapositiva. Ya empezaron las obras. En un lugar altamente vulnerable, en el municipio que tiene el menor índice de desarrollo social de Costa Rica. Y es un proyecto que si acaso está costando, voy a intentar convertirlo aquí en dólares, puede ser que esté costando cerca de $160,000. ¿Cuál es la importancia? Se trabajó con la comunidad, no desde un arquitecto, desde un escritorio que nos podría plantear tal vez algo muy bonito en temas de renders, de un espacio no visto desde el enfoque de la comunidad y que posiblemente nos vaya a costar $1,000,000, por ejemplo. Pasamos. En la siguiente diapositiva ustedes verán, este también fue un diseño de nuestro arquitecto.
la típica zona céntrica de un cantón, era un parque de cortejo, pero ustedes verán ahí en el diseño cómo en el mismo espacio que era solo de cortejo, hoy tiene diferentes disciplinas, desde una pista de caminar, ni siquiera es de tartán, pero a la gente le gusta, especialmente al adulto mayor, mantenerse en actividad física y caminar. Tiene dos disciplinas, el papifútbol y el baloncesto, alrededor de esa pista. Lo que ustedes ven en la parte superior derecha es una cancha de voleibol de playa y el municipio ni siquiera está cerquísima a la playa. Recuerdo que trataron de loco, que cómo se le ocurrió al arquitecto, al alcalde, hubo que ir a conseguir la arena de playa porque tiene que ser una arena específica para la actividad propiamente de voleibol de playa, para hacerla oficial. Hoy por hoy, ese municipio que está a más de 3 horas de la parte más cercana a la costa, alberga torneos de primera división de voleibol de playa. Y alrededor lo que hizo son puros negocios de comestibles, de negocios de sodas. Cuando hay un partido de voleibol de playa, ese parque se llena así y luego buscar comida ahí es básicamente imposible. Pasamos para ir terminando. Hay una parte fundamental, lo decían, la prensa. La empresa empieza a darse cuenta también. Aquel periódico, el del lado derecho, es como la prensa libre de Guatemala y nos tituló media página en la más cara, La Cruz, que es un municipio, oye a sus habitantes para rediseñar parques. Y entonces empieza a generar una confianza en el político y en la misma comunidad. Pasamos. La Agenda 2030 es, sin lugar a dudas, la oportunidad para ver los fenómenos de manera integral. Y yo creo que hacia eso tiene que ir la gestión municipal. De mi parte, si quieren pasamos a la última diapositiva, ya estas son los contactos, los invito, el tiempo pues lamentablemente fue corto, pero si quieren ahondar un poquito más, pueden acudir a nuestros medios, también hay un canal de YouTube que es el mismo que dice, bueno ahí no está, ANAI Costa Rica o ANAI CR, ahí podrán ver toda la documentación audiovisual que hemos trabajado ya en más de 8 municipios y para este año podemos esperar trabajar en 8 más, hay que tenerlo como procesos, son procesos de corto y mediano plazo y pues con mucho gusto ahora, después del almuerzo, quedo a disposición para si alguno quisiera ahondar un poquito más en la materia. Muchísimas gracias.